¿Te veo, no? Sí, sí, se ve. A ver. Bueno, ahí ustedes tienen que guiarse con ese cuadrito, ¿no? Ustedes venían viendo hasta ahora que la realización del delito se podía realizar por una sola persona, ¿eh? Siempre decíamos A mata a B de un disparo y bueno, le causa o le provoca la muerte, ¿sí? Pero bueno, sabemos que también es posible que intervengan varias personas, ¿eh? Entonces supongamos el ejemplo, Nayara mata a Betiana un disparo, es ayudada por Silvia, por encargo de Agustina y el arma se la dio Mariana, ¿sí? Entonces ustedes ahí tienen que fijarse, ¿no? Que esta teoría que vamos a empezar a ver ahora de intervención o participación delictiva, lo que busca es definir qué responsabilidad penal le corresponde a los diversos intervinientes de un delito, ¿sí? Y siempre recuerden que en el derecho penal argentino nosotros usamos el concepto restrictivo de autor, que distingue quién es autor de un delito y los que contribuyen a ese delito, ¿sí? Eso por un lado. Después, también van a tener algunas teorías, ¿no? Para diferenciar la autoría de la participación. Ustedes tienen que seguir solo la teoría del dominio del hecho, que esa es la teoría que nosotros utilizamos. Entonces, para superar los diversos problemas de las otras tesis, se fueron proponiendo otras opciones que van a ir mucho más allá de la mera descripción típica como contenido de la autoría y que van a terminar incidiendo en aspectos materiales, ¿no? Relacionados con la importancia de la contribución al delito, ¿sí? Y ahí nace justamente la teoría del dominio del hecho. Entonces, la teoría del dominio del hecho me va a decir quién es autor. Autor no es solamente el que ejecuta el hecho. Incluso van a ver que hay muchas veces que el autor no ejecuta el hecho, ¿eh? Sino que autor es el que tiene el control del suceso o el control del dominio, ¿no es cierto?, del hecho. Entonces, autor, ¿quién es? Autor es el que ostente, ¿sí?, el dominio final sobre el acontecer de la acción típica hacia la causación del resultado. Por eso siempre que nosotros tenemos al autor, nosotros vamos a mirar, por ejemplo, que el concepto, ¿no?, de autor es un concepto objetivo-subjetivo. ¿Por qué objetivo? Bueno, primero y principal objetivo porque se exige una postura objetiva, una posición objetiva de controlar el hecho, o sea, que vos tengas en tus manos el curso causal de la acción y el resultado. Y subjetiva porque vos tenés que tener, ¿no?, esa voluntad de dominar el hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el caso creo que está en Vázquez, el caso de que en un restaurante el cocinero pone veneno en la comida de un comensal y sin que se entere el camarero le sirve al comensal ese veneno, ese plato envenenado, el comensal come y muere. Entonces ahí ustedes tienen que fijarse quién tiene dominio del hecho, quién es autor en ese caso. ¿Es autor el camarero o es autor el cocinero? A ver, ¿qué les Y el, parece? co- y el cocinero, el camarero sería partícipe nomás. Claro, pero ¿sería punible el camarero? No, ¿Él había ya, visto o no? no, él no sabía nada. Nada, entonces Entonces, no. claro. Entonces, en ese caso, autor es solamente el cocinero, porque él tenía el dominio del hecho, ¿no? Desde ambas perspectivas, ¿sí? Ya voy a hablar del tema del camarero. Ahora, fíjense que tienen diferentes tipos
de autoría. Tienen una autoría directa, autoría mediata y la coautoría. Fíjense, en la autoría directa individual es la más simple de todas, porque autor siempre el que realiza de propia mano los elementos del tipo, o sea, el que tiene el dominio material del hecho. Pero después hay otros tipos de autorías directas que se llaman paralela y concomitante. La paralela, ¿se acuerdan el ejemplo allá cuando veíamos lo de los cursos causales? Dábamos el ejemplo del veneno, A y B, de forma independiente, sin conocerse uno de otro, colocan una dosis de veneno en la comida de C causándole la muerte. Bueno, van a empezar a ver muchos esos casos, ¿no? Que fueron viendo en la primera parte. Ahí tienen una autoría paralela, que son dos personas que realizan la misma acción pero de forma independiente, no se conocen una en la otra. Y la concomitante sería cuando yo me valgo de un plan ya iniciado por otro. A coloca la dosis de veneno para intoxicar a B y C se entera de eso y dice, ah, no, este lo quiere intoxicar, yo creo que muera. Y él pone una dosis de veneno más y le termina provocando la muerte, ¿no? En ese caso. Entonces ahí tienen una autoría concomitante. Sí tendrían que ver cómo responde cada uno. Uno va a responder por lesiones, por el dolo, ¿no? Porque su fin solamente fue el de, el de lesionar y el otro responderá por el homicidio, ¿sí? Bien, son supuestos nomás de autoría directa. Em, y como les digo, ¿no? O sea, siempre que tenga una autoridad directa, acuérdense, ejecuto el hecho por mí mismo, ¿sí? Ahora, la autoridad directa van a ver que es la forma más simple de todas, de realización del hecho, porque es una sola persona que realiza el hecho típico. Puede actuar acompañado de los partícipes, pero él es el que ejecuta el hecho, él es el que tiene el dominio del hecho. Bien, vamos a la coautoría, que por ahí es la que un poco de inconvenientes puede plantear, ¿no? A ver, como dijimos, los tipos penales pueden ser realizados por una sola persona, pero también puede ser llevado adelante por varias. Y esa realización conjunta puede establecerse bajo el esquema de autoría-participación en el que existe una persona que va a ocupar el papel central en la ejecución del hecho y otras contribuyan al fin delictivo con actos de ayuda o con actos de apoyo, siempre subordinados a la acción principal. Eso es lo básico, autor partícipe, pero van a ver que en el caso de la coautoría hay una realización en común del delito por varias personas y todas ocupan un papel equiparable en importancia. Todas ejercen el papel de autores. Entonces, ahí voy a hacer la primer diferencia, porque por ahí pueden confundir el coautor con el cómplice primario. Bien, ¿por qué pueden confundir? Porque ambos realizan aportes esenciales sin los cuales el hecho no se puede ejecutar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque alguna diferencia tiene que haber. Bueno, la diferencia, chicas, es el momento en el que intervienen en el hecho. Si sos partícipe o cómplice secundario, primario, perdón, vos intervenís solamente antes del comienzo de ejecución del hecho. En la etapa de los actos preparatorios, ahí vos intervenís. Ahí se te considera cómplice primario. Porque si vamos al artículo 45 dice, el que realiza la conducta o que realiza un aporte sin el cual el hecho no se pudiera llevar a cabo, claro, tiene que ser antes de la ejecución del hecho. Ahora, para que vos seas coautor, realizás ese aporte principal, pero en el momento en el que se está ejecutando el hecho. O sea, los dos tienen aporte esencial, sí, pero los momentos o las etapas son las que van a marcar la diferencia, ¿sí? Entonces, en el caso de los partícipes primarios, antes de la ejecución del hecho, y después si sos coautor, en el momento de la ejecución del mismo. Bien, eso es Mayra, esencial, ahí voy, eso es esencial porque si no siempre
Por ahí dicen, ay, no, porque es re esencial lo que hizo partícipe primario. Y ya no, porque ya estás en el momento en que se está ejecutando el hecho, ya pasás a ser un coautor. Sí, Nayar. Un ejemplo de cómplice primario podría ser como el del camarero en el caso que él haya visto. No, porque él no realizó un aporte, una omisión sería en todo caso. Mm, Cómplice secundario sería en ese caso. Si él vio previamente, no hizo nada para una omisión El nomás. hecho de probar el plato, por ejemplo, no tiene nada que ver porque Si, participó. si él sabía, sería un cómplice secundario en todo caso, ¿sí? Sería un cómplice secundario. Por eso tenés que ver el tema de si maneja o no el hecho. Por ejemplo, si yo te digo, mira, este plato está envenenado, andá y servíle a Juancito, vos te lo servís. En ese caso, vos no tenés el dominio del hecho, vos haces algo que yo te pido, sos cómplice secundario en ese caso. Porque tu aporte no fue esencial, porque el plato ya estaba envenenado. Bien. Y aparte, fíjate que ¿por qué no es esencial tu aporte? Porque si no lo hacías vos, podía haberlo hecho otro. Entonces, eso del aporte esencial hay que mirarlo siempre en el caso en concreto. Les doy un ejemplo de cómplice primario. Estoy pensando. El tema de la mucama, que hubo un caso en Buenos Aires, no sé si se acuerdan de la familia se fue de vacaciones 2 semanas y la mucama que hizo le dio las llaves de la casa a los ladrones y ese día el robo ya no estuvo. Y después se descubrió eso, entonces eso es cómplice primaria en ese caso. Bien, porque ella realizó un aporte esencial sin el cual el hecho no se pudiese haber llevado a cabo. Encima la casa estaba toda monitoreada, tenía alarmas, la mucama le dio las llaves a los ladrones, desactivó las cámaras de seguridad, etcétera. Entonces es un aporte esencial antes de la ejecución del hecho. ¿Se entiende entonces la diferencia entre cómplice primario y secundario? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Sería la misma pena para una persona que le dice anda a envenenarle a Juancito o si no mato a tu familia? Mm, ¿Sería lo mismo si uno está por decirte que tengan amenazado a tu familia si no hace tal cosa, le voy a hacer tal cosa a tu familia? ¿Es lo mismo? y, Partícipes y... y no, o sea, pasa que vos ahí actuás bajo estado de necesidad culpante, por ejemplo. Vos no responderías, el que respondería es el que te coacciona, ¿sí? O sea, vos ahí pasás tipicidad, antijuricidad, pero llegas a la culpabilidad y no tenés ninguna responsabilidad. Si nos ponen un caso así en el examen tendríamos que ir directo a culpabilidad, ¿verdad? Claro, lo que tenés que hacer es analizar por separado, ¿sabes? Ujú. Porque sí o sí vas a tener un caso de eso, que tengas varios intervinientes, analiza cada uno por separado. Y otra cosa, siempre vayan por el autor directo primero. Nunca no cometan el error de analizar primero al partícipe, después al autor, ¿sí? No. Primero se analiza el autor, después a los partícipes, porque de lo que ustedes pongan en el autor puede depender de cómo respondan o no los partícipes. Bien, ya les voy a explicar por qué. Ahora, la coautoría tiene elementos, ¿no? Primero tiene que haber un mutuo acuerdo. ¿Qué es el mutuo acuerdo? Conocer y aceptar el delito en concreto y conocer y aceptar tu contribución y la de los demás. Ahora, ese mutuo acuerdo puede obedecer a la existencia de un plan en conjunto, previamente acordado, o sea,
puede ser un mutuo acuerdo expreso, previo, ¿no? a la realización del hecho. Pero ese acuerdo también puede ser coetáneo, o sea, puede surgir de la misma, durante en realidad, la misma realización del hecho. Por ejemplo, supongamos que yo le digo supongamos que yo la veo a Silvia. Silvia está ahí intentando forzar una puerta para ingresar a una casa y yo la veo, digo, che, ¿qué estás haciendo? No, porque acá hay 5 televisores que yo vi que bajaron y ahora no hay nadie, voy a aprovechar, entro y para llevármelos. Y yo, ay, ¿te puedo ayudar a llevártelos? Y Silvia me dice, dale. Bueno, entramos a la casa y efectivamente había unos televisores y aparte yo me llevo, no sé, una pava eléctrica. Entonces, en ese caso, fíjense que ambas teníamos el dominio del hecho, nada más que es una coautoría coetánea, una coautoría concomitante. O sea, y las dos tenemos en ese caso dominio del hecho. ¿Sí? Entonces, a la realización inicial de ese delito se le suma mi contribución, que también termina siendo esencial porque ambas en el momento de actuar tenemos el dominio del hecho. Bien. Ahora, fíjense qué importante es eso del mutuo acuerdo. ¿Por qué? O del plan previo, ¿no? Porque también eso va a terminar delimitando hasta dónde ustedes se obligaron. Porque también podemos tener casos o supuestos donde en la realización del hecho los sujetos intervinientes vayan más allá de lo que acordaron. En palabras sencillas, ¿qué pasaría si estamos en presencia de un exceso en el actuar? Entonces, supongamos, tenemos 3 personas que acuerdan ir a robar juntos los 3 a una casa y entre todos acordaron que, bueno, uno va a terminar maniatando, en que todos van a maniatar a las personas que estén dentro de la casa y también acuerdan en que no le van a hacer ningún daño a los habitantes de la casa. No les van a hacer ningún daño. Bien. Y una vez dentro de la casa, Silvia, supongamos, se encuentra ahí, se pone nerviosa porque no encuentra la caja fuerte. Entonces golpea a Silvia, a una de las personas que están ahí que una de las personas que viven en la casa para que les dé la información, ¿sí? Entonces ahí la pregunta sería, en este caso, las 2 personas que acompañan a Silvia, ¿terminarían respondiendo también o no por el delito, por las lesiones provocadas? ¿O solamente se limitan a responder solamente se limitan a responder por el robo? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería su respuesta ahí? A ver. Mis acompañantes responderían por el robo nomás. Ujú. Yo por las lesiones que le causo a la persona Más y el por robo. el robo, Exactamente. sí. Por eso, en principio, ese mutuo acuerdo del que estamos hablando, ese mutuo acuerdo va a delimitar el ámbito de la imputación recíproca, en el sentido de que el exceso de un coautor respecto del plan en conjunto no se le puede imputar nunca a los demás, sino únicamente al que realiza, como dicen ustedes, al que realiza la acción que va más allá de lo que asumieron conjuntamente los coautores. Bien. Ahora bien,
como el mutuo acuerdo, como hoy les dije, puede ser, en este caso, coetáneo a la realización del hecho, supongamos si la acción que constituye el exceso sobre el plan inicial es asumida o es aceptada por los demás, ojo, si es asumida y aceptada por los demás como parte del proyecto delictivo, esa acción deja de ser exceso porque pasó a ser o a formar parte del plan conjunto actualizado y bueno, y en consecuencia se va a poder tranquilamente imputar ese exceso a los demás coautores, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta con eso del plan? ¿Se entendió lo del plan inicial y el tema de qué pasa con los excesos? Se entendió, profe. Sí, profe, Bueno. se entendió. El segundo elemento de la coautoría es que ese aporte tiene que ser esencial o necesario. Entonces, partimos de vuelta desde el punto que hoy dijimos. La coautoría implica una realización conjunta, o sea, un reparto de funciones conforme al principio de división del trabajo. Cada uno va realizando una parte esencial del delito, ¿sí? Ahora, la pregunta es, a ver qué opinan ustedes. La pregunta es, ¿cómo sabemos si el aporte realizado por el autor, ¿no? Es esencial, por el coautor en este caso, ¿cómo sabemos si ese aporte es o no esencial? O sea, ¿cuáles son los parámetros que nosotros terminaríamos utilizando para delimitar esto? A ver, ¿qué les parece? Está complicado ahí. Usted ahí tiene que usar su razón nomás. Bueno, es fácil. Ahí tiene que usar la teoría de Gimbernat que se llama teoría de la escasez. Dice Gimbernat? La teoría de la escasez dice, tenés que ver si el aporte que hizo ese coautor en el momento del hecho era esencial o era un aporte que se podía conseguir en cualquier otro lugar. Entonces, si es un aporte que vos podías conseguir en cualquier otro lugar o que no era definitorio, digamos, para la realización del hecho, o sea que de todas maneras se iba a poder llevar adelante, listo. Pero no es un aporte esencial y pasás a ser un cómplice secundario, ¿no? En ese caso, ¿sí? Ahora, vamos al otro punto. Si es un aporte esencial que no podés conseguir en otro lugar, ahí pasa a ser una coautoría. Fíjense en la película, no sé si la vieron, El robo del siglo, la del robo al Banco Río. No sé si vieron esa película, que es una No, película profe, yo no vi. argentina. Yo no, pero sí la conozco más o menos. Bueno, esa película es genial porque ahí pueden ver mucho esto de autoría y participación. Ahí tenemos el autor, coautor en realidad intelectual, que es el que arma todo el plan, y después el que aporta el dinero, y después los demás fueron todos partícipes, tanto el que hizo la excavación y demás, o sea, se los consideró como cómplices secundarios. Yo no estoy de acuerdo que para mí sea un cómplice secundario el que hizo la excavación y el que armó la maquinita para abrir las cajas fuertes. Para mí es un aporte esencial, es coautor, pero bueno, la justicia Entonces consideró que es fueron, un cómplice secundario. ¿Cómo? porque todos fueron necesarios, digamos, para hacer Sí, el robo. salvo los que habían tres que
creo que eran 2 o 3 que estaban ahí dentro del banco teniendo los rehenes. Para mí esos son cómplices secundarios. Eso sí, no son aportes esenciales, pero imagínate, el que creó el plan, después el que puso la plata, esos son coautores. Y después tenés el tercero, que para mí entra en coautoría, que es el que armó la maquinita para abrir la caja fuerte. Dale, porque si no, él no abría él no armaba ese mecanismo, esa máquina, no se iba a hacer tan rápido y tan perfecto, ¿me explico? Era imposible. Pero bueno, y después había uno afuera, que es el que le esperó ahí en la camioneta. Ese es un cómplice secundario. Bien, entonces, eso es lo que tienen que fijarse, ¿sí? Entonces, en el caso de la coautoría, para que todos sean coautores, en conclusión, tiene que estar durante la ejecución del hecho, o sea, tienen que intervenir en la fase ejecutiva, realizar un aporte esencial y obviamente el tema del plan. Bien. Ahora, para apreciar también la esencialidad del aporte, aparte de la teoría de Gimbernat, también se ofrecieron otros criterios, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si la persona podía interrumpir la realización del hecho retirando su aporte y ahí ver qué pasaba, si el plan podía continuar o no. Si podía continuar, listo, es porque tu aporte no era esencial. O si supongamos que si vos no aportabas, el hecho no se iba a realizar o se iba a desbaratar. Y o si el bien del servicio prestado es escaso, ¿no? Bien, eso es con relación a la coautoría. Pero para mí es esencial que dividan eso, chicas, el tema de no confundan, ¿sí? El cómplice primario con el coautor. Bien, preguntas que tengan hasta aquí. Ahora no. Bien, súper. Perdón, estoy así un poco con la voz tomada, pues tengo COVID, así que perdón si por ahí toso eso, pero es eso nomás. Em, Continúo con lo otro. Autor mediato. ¿Llegaron a hablar del autor mediato? ¿Les dijeron algo del autor mediato? Sí, sí. ¿Qué entendieron del autor mediato? Que es el que se sirve de otro y como que Ajá, lo utiliza como instrumento. exactamente. Claro, o sea, vos realizás el hecho por medio de otro del que te servís como instrumento. Entonces, siempre los casos de autoría mediata van a suponer o van a implicar dos sujetos. Por un lado tenés al hombre de atrás, que no ejecuta el hecho materialmente, ¿no? Pero sí tiene dominio del hecho. Y por otro lado, lo tenemos al instrumento que ejecuta materialmente el hecho, pero bueno, es autor o porque actúa sin libertad o porque actúa sin conocimiento de la situación, o sea, actúa sin dolo, ¿eh? Básicamente, ¿sí? Ahora, ese dominio del hecho, fíjense que es lo que permite calificar como autor, a ese hombre de atrás, a pesar de que él no ejecutó de propia mano los hechos, los actos descriptos, ¿no? Por el tipo penal, em, él termina siendo autor. ¿Por qué? Porque él tiene un control sobre la decisión de actuar del instrumento, ¿eh? O sea, instrumentaliza básicamente al sujeto de atrás o al hombre o al hombre de atrás, ¿sí? Ahora, si yo tengo que mirar cuál es la diferencia, y acá viene la otra diferencia, entre el autor mediato y el instigador. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, ¿tienen su código penal ahí a mano? Quiero que alguien me lea
la última parte del artículo 45. A ver qué ¿Qué dice. parte sería? En la Esa parte el que determinare a otro, algo así, dice la última partecita. en la misma pena incurrirán los que Sí, hubiesen es. Ujú, determinado directamente a otro a cometerlo. bien. El que determinare a otro a cometer, ese es el instigador. Entonces, a ver, ese dato del dominio de la voluntad es lo que te va a permitir diferenciar los casos de autoría inmediata, donde vos instrumentalizás a otra persona, de los casos de instigación donde vos despertás la voluntad criminal en otro, que sin embargo actúa con voluntad criminal. O sea, el instigado no actúa ni coaccionado, ¿sí? No actúa engañado, sabe lo que va a hacer. Bien, entonces, el que instiga, o sea, el instigador es un partícipe y él va a responder a título de partícipe. Fíjense, partícipe, instigador, ¿sí? Entonces, supongamos que no sé, mi amiga, entre comillas, no muera y contrato a Nayara para que la mate. Nayara va y la mata. Yo soy instigadora del homicidio, o le estoy haciendo nacer el dolo a Nayara para que ejecute el hecho. Y Nayara sabe muy bien lo que hace, sabe a la perfección lo que hace, ¿sí? Eso es instigación de mi parte. Ahora, caso contrario, en el otro supuesto del autor mediato, ¿qué pasaría si yo le digo a Nayara, el ejemplo del que estábamos ahí recién hablando, ¿no? Toma Nayara, lleva este plato. Nayara va, sirve el plato y resulta que la persona muere envenenada. Ahí Nayara es un instrumento. Yo soy autor mediato y Nayara pasa a ser un instrumento que desconoce que concurra alguno de los elementos del tipo objetivo o ignora, ¿sí? La prohibición del hecho. ¿Eh? Y bueno, o se aprovecha, ¿no? del mismo para dirigir el comportamiento hacia ese resultado. Bien. Les doy otro ejemplo, autoría inmediata, como para que entiendan. Supongamos yo le digo, Nayara, toma, esta arma está descargada. ¿Qué te parece si le damos un susto a Mariano? Y hace ahí como que le va a disparar. Y Nayara, errada en su creencia, aprieta el gatillo y mata a Mariana. Es un caso de autoría inmediata de mi parte. Nayara el instrumento que actúa sin dolo. Bien. Entonces siempre eso tienen que fijarse, o sea, si el instrumento actúa obligado o si el instrumento actúa atípicamente, o sea, que se da alguno de los supuestos de exclusión de la imputación objetiva o, em, o supongamos que, no sé, el instrumento actúa sin dolo, o sea, bajo un error, listo, es un caso de autoría, autoría inmediata. Bien, qué bueno. Eso básicamente es la autoría inmediata. Bueno, preguntas que tengan. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, por ahora sí. Bueno, las demás, ¿alguna pregunta que tengan? De mi parte no, profe. Solamente autoría, nomás les explicaron, todavía no les explicaron lo de los partícipes. Todo nos dio ese día, creo. Sí, no sé quién me iba a hablar. Yo era, ¿puedes decir
puede ser que se mezcle eso con error de prohibición, por ejemplo, o algo así. Lo de la autoría inmediata, Sí, claro, por sí. el caso que recién dijiste como ejemplo, que me resonó como que puede haber un error de prohibición, pero no sé, por ahí estoy hablando pavada. Y podría ser generalmente si vos actuás bajo error de prohibición, los autores discrepan, porque los autores dicen, si es un error de prohibición invencible, sí podría haber autoría inmediata, ¿sí? Pero si es un error de prohibición vencible, no, porque el instrumento podría haberse dado cuenta de la situación si era más diligente. Bien, sería una instigación en ese caso. O sea, el que no hay duda es cuando el instrumento actúa bajo un error de tipo, ¿sí? O sea, si tu instrumento actuó bajo un error de tipo, sí, autoría inmediata, pero en el caso de los errores de prohibición, eso está discutido. Les doy un consejo ya que justo tocaste. Eso de los casos de autoría inmediata, ya les digo dónde. Busquen, no sé si tienen el libro de González. Hay una parte que está en la página 400, dice los distintos supuestos de autoría inmediata. Dice casos discutidos y casos no discutidos. Fíjense la parte de los casos discutidos. Ahí te leo esa parte que decís, Betiana. Instrumento que obra bajo error de prohibición. El hombre de atrás provocó o simplemente aprovechó la situación. Si es un error de prohibición invencible, se admite la autoría inmediata. Pero si es un error evitable o vencible, lo admite Basigalupo, pero otros autores lo niegan. Y si lo niegan, dicen que es un instigador el hombre, entre comillas, el hombre de atrás, pasa a ser más instigador que autor inmediato. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, May. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Ah, antes de ir a lo de los partícipes, ¿saben dónde se analiza autoría y participación? ¿En qué parte de No, la teoría del delito se analiza? yo no sé. En la tipicidad. ¿Se acuerdan que cuando yo les enseñé la resolución de los casos, ¿se acuerdan que poníamos una parte en la tipicidad objetiva, sujeto activo, sujeto pasivo? ¿Se acuerdan o no? Bueno, ahí en la parte de sujeto activo, ahí en vez de poner Juan, a tener Juan en calidad de autor directo conforme al artículo 45 del Código Penal, dado que tiene el dominio del hecho. Ya vamos a ir practicando, ¿sí? Pero para que vayan sabiendo, se analiza dentro de la tipicidad objetiva, para identificar el tipo de autor o de partícipe que sea. Y bueno, después la tipicidad subjetiva también es Yo importante había porque primer parcial y me preguntó, los doctores me preguntaron de dónde había sacado eso, que todavía no dábamos eso y bueno, están yo los le mandé. libros, decirle, "¿No? Pero están los libros, están los libros. Igual no, vos A solamente pusiste mí, sujeto activo, sujeto pasivo, nada más. a mí también me disminuyó puntos. ¿Te acordás, Mariana, que te mostré mi examen? Bueno, a mí me disminuyó los puntos por poner sujeto activo y pasivo. ¿En Me serio tachó todo. te bajó puntos por eso? Sí, Está loca. sí, me bajó puntos eso y porque no había separado, no había analizado separadamente, eso es uno. Y dos, me tachó todo, me puso que eso no tenía que poner. Ok. Bueno, ahora tenés que ponerlo. Igual no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Bien. Ahora, vamos a los partícipes. Seguramente cuando les hablaron de los partícipes, les hablaron de la teoría de la accesoriedad o no, o del principio de accesoriedad. Sí, Vázquez nos explicó el otro día. Bueno, a ver, a los partícipes no se le imputa el delito, ¿sí? Sino se les imputa la contribución al delito de otro. Y esa dependencia se va a traducir en varios principios rectores de la participación, pero
como les digo, ¿no? Siempre lo principal de la participación es que es accesoria. O sea, y para que sea accesoria, y en realidad para que responda el partícipe es necesario que el autor haya realizado un hecho típico y antijurídico, sin que sea necesario que sea culpable. Ahora, lo que sí tiene que saber siempre es para que en principio el partícipe sea punible, solamente lo va a hacer si el autor inicia la fase ejecutiva del delito. O sea, si al menos entra en el estadio de la tentativa, ¿sí? Y siempre al partícipe se le va a imputar al mismo tipo penal que el autor, pero a ver, no en calidad de autor, sino justamente en calidad de partícipe. Eso es lo que se llama la accesoriedad externa, ¿sí? O sea, para que el partícipe sea punible en principio tiene que dar comienzo de ejecución al tipo penal. Ahora, el autor no tiene que haber empezado la fase de ejecución del delito. Pero también tenemos la accesoriedad interna. Las dos son necesarias para que el partícipe sea punible. ¿Qué significa la accesoriedad interna? Exigencia del dolo en el partícipe, ¿sí? O sea, que el partícipe sepa que está contribuyendo a la realización del hecho principal del otro y que sepa el delito que está realizando el autor. Porque si vos estás realizando un aporte sin saber para qué es, no sos partícipe. Por ejemplo, yo te digo, Silvia, ¿me vendes veneno, por favor? Porque la verdad es que hay muchas ratas en mi casa y estoy re cansada. Y bueno, vos me vendés el veneno para ratas y supongamos que me das el veneno y yo uso ese veneno para matar a una persona. Ahí, Silvia, vos no sos partícipe de ese delito. ¿Por qué? Pues si bien tenés Ahí entraría, accesoriedad, profe, sí, lo sí, de, ¿cómo si sería? bien, ahí voy. Porque si bien vos tenés accesoriedad externa, realizaste el aporte y yo entré en la fase de ejecución, no tenés la accesoriedad interna. Es decir, no tenés el dolo de la participación. Sí, te escucho. Sería que yo estoy cumpliendo con mi rol de vendedora. Em, Allí no habría, ¿cómo es? Revisión de regreso. O estoy También. mezclando todo. Sí, podría también darse eso, sí, podría excluirse por eso también. Pero también agreguemos eso, ¿no? De que vos no tenés el dolo. O supongamos, vamos a otro ejemplo, supongamos que yo te pida a vos un arma de fuego, cambiemos el medio. Te pido un arma de fuego, conseguime un arma de fuego. Todavía Milei no es presidente que dice que va a despenalizar la tenencia de armas, pero ahora es delito, ¿sí? Yo te pido, tráeme un arma de fuego. Vos te vas, me conseguís, me das el arma. Y vos me decís, ¿pero para qué es? No, porque me quieren entrar a robar y para defender la casa. Pero es para matar a alguien, voy y la mato. Vos no respondés por esa muerte a título de cómplice, porque no tenés la accesoriedad interna, o sea, no hay el dolo, ¿entendés? Vos nunca te enteraste que era para matar a una persona, sino que el fin, como yo te lo había dicho, era otro, totalmente, totalmente distinto. ¿Se entiende? Entonces, siempre fíjense eso, el tema de la accesoriedad, qué importante es que se den los dos supuestos para imputar al partícipe. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá del partícipe? ¿Se entendió? O sea, siempre tienen que dar los dos supuestos, ¿eh? Accesoriedad interna y externa. Sí, no sé quién me habló. Bien, continuamos. Em, bueno, y fíjense que tienen dos tipos de cómplices, primario y secundario.
El primario lo pueden encontrar en el artículo 45. ¿Podés leer, Nayara? Vos que tenías el código ahí. El 45, por favor. Dale. Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación, sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. La otra Bien. parte. Fíjate entonces aparte que dice los que cooperaran de una forma esencial sin la cual el hecho no se podría, eh, no se podría haber realizado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es el cómplice primario. Bien. Y después, el 46, fíjate, porfa. Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior, cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito. Bien. Disminuido, bueno, etcétera. Claro, y esa partecita que dice los que cooperaren de cualquier otra forma a la ejecución del hecho, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, ¿sí? Eso es lo que tenemos que diferenciar. ¿Eh? Entonces, si es cómplice primario, aporte esencial. Si es secundario, aporte no esencial. Y la otra diferencia es el momento en el que intervienen. Como hoy les dije, el cómplice primario siempre interviene previo al momento de ejecución. Ahora, el secundario interviene en cualquiera de las tres etapas, antes, durante o después de la ejecución, ¿sí? El tema por ahí, ahí viene otra diferencia, hoy van a explotar con las diferencias, pero bueno, es necesario. Por ahí tienen que diferenciar em, el cómplice secundario que interviene después de la ejecución del hecho con el encubridor. ¿Viste, Nayara, que hay una parte que vos leíste en el 46 que dice, siempre y cuando haya prometido previamente la ayuda? O sea, si yo sé que Nayara va a cometer un robo y yo le digo, bueno, después de que cometes el robo, venite a casa, que te guardo acá, te escondo. Cometió ella el robo, vino a mi casa, se guardó, bueno, listo, cómplice secundario. Yo presté una ayuda después del hecho, pero previamente yo prometí esa ayuda. ¿Bien? Ahora, supongamos que Nayara cometió el robo, no se fue a esconder en mi casa, yo no respondo, pues no, no realicé el aporte. ¿Bien? Y la opción 3 sería, ella roba, viene a mi casa, me pide, mira, ya robé un banco y qué sé yo, ¿me puedes esconder? Sí, venite. Eso es encubrimiento, porque en el encubrimiento vos realizás una ayuda posterior al hecho, pero sin haber prometido previamente tu ayuda. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tienen que, eso es lo que tienen que diferenciar, ¿sí? O sea, si el aporte es, en el caso del el cómplice secundario, fíjense el tema que él puede intervenir en cualquier parte, ¿sí? En cualquiera de las tres etapas o fases, pero diferencian con el encubridor. Bien. Bien. ¿Preguntas que tengan hasta acá? Por ahora no, profe. Más adelante seguro sí. Y el tema para diferenciar el cómplice primario y el secundario, acuérdense que tienen que diferenciarlo siempre en la etapa previa a la ejecución del hecho, porque el primario interviene solo en la parte previa, ¿sí? Como les dije hoy, el cómplice primario les va a aportar un bien o un servicio de carácter escaso. Ahora, el cómplice secundario aporta un bien o un servicio al autor que no tiene este carácter. Eh, una vez le planteé a un profe el tema de, para distinguir ese bien escaso.
¿sí? Entonces, ¿qué es el aporte o el bien escaso difícil de conseguir? Es algo difícil de conseguir, ¿no? Entonces, supongamos, estamos en Corrientes. ¿Es fácil conseguir acá un arma de fuego? Y la realidad es que no es fácil. Entonces, si yo digo, Silvia, conseguimos un arma y bueno, voy a hacer todo lo posible, y qué sé yo, me consigue el arma, ella es cómplice primario. Ahora, supongamos el mismo ejemplo, pero en Colombia y las dos somos parte del narcotráfico. Ahí es fácil conseguir un arma de fuego. Cualquiera te vende o te da, nomás te regala un arma de fuego. No tiene carácter escaso. Es aporte o servicio porque es fácil de conseguir y si ella no me conseguía, me iba y pedía otro, porque tengo amigos narcotraficantes, ¿entienden? Ese es cómplice secundario. Por eso tienen que mirar el contexto en el que el hecho, en el que el hecho sucede, perdón, ¿sí? Hay que mirar las especiales circunstancias del caso para mirar eso, porque es como yo siempre digo, o sea, el arma puede ser un bien escaso eh, en cuanto es difícil de obtener acá en Argentina, en Corrientes, por ejemplo. Pues supongamos, sin ir más lejos a Rosario, ¿no? Y más si estás dentro de, de las redes, ¿no? De los narcotraficantes, y no es un bien escaso de conseguir. Entonces, eso es esencial que miren entre cómplice primario y secundario, ¿no? El tema de la importancia del aporte. Bien, y bueno, y como para cerrarles el tema por hoy, porque la próxima les voy a explicar el artículo 48 que es complicado, el instigador. Como les dije, el instigador siempre es el que provoca en otro la resolución criminal, o sea, la intención de cometer un delito a través de una influencia de carácter psíquica. O sea, el instigador nunca te da una influencia material, un aporte material, sino psíquica y de forma directa, o sea, anda y mata. Bien, eso tienen que fijarse, ¿sí? Entonces, la intervención del instigador tiene que ser como una condictio sine qua non necesaria para que nazca la voluntad criminal del autor. Y siempre el instigador va a actuar a través de una persuasión, como un consejo, una solicitud, te ofrece un precio, una promesa remuneratoria o algo similar. Y siempre tiene que ser una instigación de tipo directa, o sea, referida a la ejecución de un delito en concreto y a una o varias personas determinadas para que sea una instigación. Y a su vez, para que el instigador sea punible, el autor, o sea, el instigado, no se olviden de esto, tiene que haber dado comienzo a la ejecución del delito. Pues supongamos yo le digo, Silvia, sé que trabaja en una joyería y le digo, che, Silvia, ¿qué te parece si no te llevas algunas joyas de oro y plata? Pues te pagan muy mal. Bueno, ella dice, bueno, sí, es verdad. Y va ese día con la idea y justo si al joyero le dice, mira, te voy a subir el 50% del sueldo, entonces ella abandona la idea del dolo. Entonces yo como instigadora no tendría responsabilidad penal porque no hubo comienzo de ejecución, en este caso del hecho. Y bueno, y después también dentro de la instigación, acuérdense el tema del dolo. O sea, vos tenés que tener conocimiento e intención de causar la resolución criminal en el instigado y conocimiento e intención respecto a la realización del delito por el autor. Bien, y eso también, o sea, tenés que saber qué estás instigando y tenés que saber que la otra persona realmente actúa instigada. Y acá también voy a plantear el tema de los excesos. ¿Qué es esto de los excesos? Bueno, muy parecido a lo que habíamos hablado de la coautoría, ¿no? Supongamos que yo le digo a Silvia, te pago de 1.000 pesos y andá y pegale a Juan, pero pegale, no lo mates, pegale como para que aprenda a no meterse conmigo. Bueno, listo. Y Silvia en ese momento decide es mejor matar a Juan para no dejar testigos. Entonces, ¿cómo respondo yo? Silvia responde por el homicidio, pero ¿y yo? ¿Cómo respondo? Porque mi dolo no abarca la posibilidad de matar.
Ese caso sería instigadora por lesiones únicamente. No debería yo responder por el homicidio. Bien, porque mi dolo no fue de homicidio y nunca ni siquiera me enteré de que eso iba a suceder. Bien, bien. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió lo de hoy? Sí, profe, se entendió. Bien. ¿Las demás? Sí, profe. Sí, sí. Hasta acá entra el examen, ¿no? Estos 3 temas que fuimos viendo este mes, ¿no? Eso es todo, ya tendríamos que ir a casos directamente. Ya no hay más temas, ¿verdad? Quiero saber nomás como para organizarme yo. Creo que sí, nuestro profe no nos dijo nada, pero espero que sea hasta acá, no si no re largo. Ujú. Esperemos. No, no es largo, pero ojalá que no entre tentativas y no estamos fritos. Esperemos, vamos a esperar nomás, a ver qué onda. Aunque no sé, me parece que puede llegar a entrar, no quiero ser mala, pero como Vázquez tienen... dijo que iba a explicar tentativa, pero no sé si va a entrar. Ah, el martes no tienen clase ustedes, pues, están libres. No, Y bueno, ahí nos queda el 19. Nos vamos a vernos el jueves nomás. Sí, va, y ya empezamos con los casos ahí, dale. Tratan de estudiar esta semana full, toda la materia, o sea, los antijuricidad, culpabilidad, autoría, dale. Estudien a full. Y las veo el jueves directamente. Ya vamos a empezar con los casos, ¿sí? Me gustaría de última la semana del 4 y la del 11. Hacemos más intensivo con la clase de casos, ¿dale? Pero por ahora nos vemos el próximo jueves nomás. Vamos a empezar con casos de causas de justificación, la parte de los errores. Vamos a practicar a full eso, ¿les parece? Que eso por ahí es lo que me interesa que lo sepan bien. Así que si están de acuerdo, vemos eso la próxima semana. Les voy a preparar unos casos y les mando a ver si lo pueden resolver. Sí, sí, dale. Sí, profe. Bueno, chicas, estudian entonces y las veo el otro jueves. ¿Bien? Bueno, profe. Nos vemos la próxima semana. nos vemos, profe. Que estén Chao, bien, chao. adiós. Gracias.